Esto es Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1 en FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Tour Gourmet en Radio ITESO 95.1 de FM. Siempre hemos tratado en Tour Gourmet buscar historias. Siempre la historia detrás del proyecto, la historia detrás del platillo, la historia detrás de todo. Y hoy tengo el gusto de por fin, porque no me había tocado poder platicar con ellos ya con micrófonos o cámaras. Tengo a Luis Montaño y Raúl Flores, Tocho, del proyecto Peter Brown. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Mirzúa. Un placer y orgullo. Me gustaría saber quiénes son ustedes, un poquito de su origen previo a iniciar su proyecto de Peter Brown. Tocho Flores, amigo y socio de Luis Montaño. Nos conocemos hace, pues cuando tenía 7 años, ¿no? Ahí nos conocimos en Mazamitla en un campamento. 39 años. Entonces ya un rato de conocernos. Pues esto inicia hace prácticamente 14 años. Este año se cumplen 14 años del proyecto. Empieza pues como una necesidad, un autoempleo, una búsqueda, ¿no? de salir adelante. Y coincidimos, ¿no? Coincidimos en el 2012, a finales del 2012. Sí, digo, bueno, como dice Tocho, ya tenemos, bueno, la base de eso cuando empezamos es la amistad y la confianza que teníamos de toda la vida, ¿no? De conocernos pues desde los 7 años. Y pues bueno, yo ya tenía otros proyectos antes, yo ya tengo cerca de 20 años en este rubro de restaurantes y todo eso, centros culturales. Tenía antes un lugar que se llamaba Teuyoc, que fue durante mucho tiempo aquí. Claro. Un lugar pues que apoyó mucho la cultura, la música. Sí. Era un foro, ¿no? Era un foro y restaurante y todo. ¿Dónde estaba, recuérdame? López Cotilla, 570. El Teuyoc, sí. Ajá. Era. Sí, fue durante muchos años, llevamos casi 15 años. Pero fue cuando tuvimos ahí, pues en el centro. Gran proyecto. Ajá, empezó a migrar todo hacia Chapultepec, entonces empezó a ser como más complicado. Y fue cuando ya Tocho y ahí yo... Ahí voy a hacer un paréntesis. En mi boda tocó un grupo que yo escuché en el Teuyoc. ¿Quiénes eran? No me acuerdo, tocaban como medio swing. Pues es que pasó, muchísima gente inició ahí, desde Radaid, Neumus, gente que pues que tuvo grupos pequeños, pero creció, o sea, no, muchísima gente, ¿no? Durante 15 años de pasando, estuvieron los Trockers, estuvo, no sé, Barrio Zumba, muchos que a lo mejor ahorita ya no están, pero que otros que siguen, pues, ¿no? Y que han hecho... ¿Y tú, Tocho, en ese momento previo a Peter Brown, qué hacías? ¿O qué pensabas a qué te ibas a dedicar según tú? Fíjate que ya me había dedicado un rato a esto de la restauranteada, industria. Estuve un rato por Oregon, en Portland, en donde estoy en un proyecto que se especializa en destilados mexicanos. Y ahí quedó una semillita. Regreso a... Bueno, estabas en la mera mata del hipster, ¿no? Sí, o sea, ahí nació el primer hit del país. Ahí nació el primer hipster. Toda mi inspiración, ¿no? De inicios viene de allá. Okay, claro. Completamente. Y gusto, ¿no? Porque ahí también aprendí que el tema de cuando empezamos y pues cómo le vamos a hacer y todo eso, que ya me estoy medio brincando, pero la referencia que tuve fue la de allá, que los barrios viven del barrio. ¿Sí? O sea, la economía está ahí. Es decir, el restaurante mexicano va a la barbería, el de la barbería va al del café y todo se maneja en esa comunidad. Así es, comunidad. Entonces, regreso, entro a otro cambio de giro completamente. Entro a una empresa de
de hand carry, servicios de logística. Ok. Después, por ahí, en la búsqueda, que siempre fue medio inquieto y estuve buscando lugares, ¿no? Como Canadá, Estados Unidos, Europa. Me voy a Cancún y Playa del Carmen y no me acomodo. Regreso. Mercados complicados comparado con Oregon, Sí, ¿no? otros tiempos, ¿no? Y también, pues sí, otro estilo de vida. El estar tatuado era muy juzgado, ¿no? El estar rapado. Entonces era difícil. Y me regreso a Guadalajara. Por ahí estaba la inquietud, ¿no? De hacer un negocio. Uh-huh. Un tío había hablado conmigo. Me dice, no, pues hay que armar algo. Tú lo operas. Y se lo comparto a Luis, ¿no? Y me comenta que tiene un amigo que está traspasando un lugar. Dije, pues vamos a verlo. En cuanto llegué, no dudé. Dije, aquí es, ¿no? Las condiciones, los tamaños, la ubicación, la energía. Yo soy muy visual. Desde que llegué, hubo una conexión. Dije, pues cambio estas cositas y vámonos, ¿no? Y en eso Luis en esa misma noche, teníamos mucha comunicación, muy, muy buenos amigos, ¿no? Por muchos años. Y me dice, oye, pues también me interesa. También me interesa esto. Pues vamos a verlo, ¿no? Y pues vamos y, por supuesto, ¿no? Ahí todo el proceso estuvo interesante porque realmente no teníamos dinero. Era prácticamente un autoempleo, ¿no? En el cual, pues, a echarle todos los kilos, ¿no? ¿Ustedes tuvieron que dejar en el momento, tú ya habías cerrado el proyecto? ¿O seguía? No, seguía. Yo seguía con el Teuyoc y esto era como un complemento. Y lo iniciamos como un complemento, duramos así unos 3 años yo teniendo el Teuyoc. No, como 2 años. Teniendo el Teuyoc. A la par de Peter. Ajá, y ahí andábamos. Pero el Peter eran 7 mesas, era muy, muy chiquito. Donde está ahorita el Old Peter y Farmacéutica Press, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo fue? O sea, ustedes siguieron siendo desde los 7 años, ¿no? Me comentan, eran amigos y se frecuentaban, o sea, platicaban, o de pronto en algún momento decidieron, oye, tengo este proyecto, tú estás aquí en Teuyoc o algo, o siempre fueron cercanos. Muy unidos. Sí, siempre fuimos muy amigos. De hecho, cuando él estuvo en Portland, yo me fui también como unos 4 o 5 meses a Portland. A trabajar porque nos fuimos juntos en el 2006 al Mundial de Mochilazo. Uh-huh. O sea, y pues vivimos juntos allá, nos fuimos a viajar más de un mes de mochilazo en Europa al Mundial. Entonces, pues, o sea, todo el tiempo tuvimos ese contacto. Él estuvo como unos 4 o 5 años fuera, pero seguíamos en contacto cuando nos veíamos poco. Pues, ¿Y se acuerdan si en algún momento platicaban la posibilidad de poder hacer algo? O sea, ¿se visualizaban así y un día tú y yo deberíamos de poner...? No, yo no. No. Fue, aunque muy cercanos y mucha confianza, yo no lo veía tan viable, ¿no? Por la misma confianza, porque, o sea, nos podemos enojar y ¿no? Nos decimos cosas y todo, y al rato otra vez, ¿no? O sea, fueron tantos años de convivencia que se creó un vínculo entre varios amigos muy fuerte, ¿no? Entonces, pues no lo ves. Bueno, al menos yo no lo veía. Sí, no lo veía sí, cada quien tenía sus. Sí, porque sus luego hay historias de que cosas, ya tenían casi el nombre desde hace X cantidad de años. No, y la verdad también, Tocho y yo somos muy diferentes, ¿no? Y eso, la verdad, yo creo que ha sido esencial para esto, ¿no? O sea, somos extremadamente diferentes en muchas cosas, ¿no? Entonces eso se nos ha complementado. Hablando de mis virtudes y mis defectos, ha complementado en parte con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Entonces ha hecho que sí, nos hemos peleado, nos hemos molestado, diferentes puntos de vista, lo que sea, pero siempre, pues obviamente,
pensando en un futuro bien para los dos. Entonces hay todo eso, ¿no? Esa confianza. Que eso suena fácil. Ah, no. Eso suena fácil, pero en lo personal me costó muchos años comprender. Sí, porque al inicio tú defiendes tu verdad, ¿no? La suya, yo la mía, y llegar a puntos medios era muy, muy difícil. Entonces, suena fácil, ahorita, ¿no? Como viendo la historia. Sí, porque hay resultados positivos, a mí me costó ¿no? muchos años, así, sí, como unos 6 años bajarle, ¿no? Y entender que tanto su verdad como la mía es válida. Okay. Sí, simplemente son diferentes puntos de vista, ¿no? Va. Aquí el común denominador siempre fue el beneficio del lugar, ¿no? Va. Vamos a retomar esta línea del tiempo hacia 2011, 2012 en la colonia americana en Guadalajara, ¿no? En la calle de Pedro Moreno, esquina Colonias. Ahí empieza este primer espacio que ustedes abrieron, que lo llaman Peter Brown. Así es. ¿Qué implicó abrir Peter Brown para ustedes? Bueno, como dijo Tocho, la historia viene cuando él regresa. El proyecto, como Peter Brown, ya estaba hecho. Ya sí. Eran 4 amigos que lo abrieron, que tenían sus trabajos y lo abrieron como hobby, ¿no? Pero pues por lo mismo que la gente no sabe el trabajo que es tener un restaurante, el estar ahí, el comprar las cosas, el que falta esto y todo, no lograron ponerse bien de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Hay que traspasarlo. Ellos duraron menos de un año. Okay, es un traspaso. Sí, o sea, nos traspasaron, traspaso. exactamente. Okay. Que era un lugar muy pequeño, como de unas 7 mesas. Y es cuando Tocho y yo entramos ahí. De hecho, pues al principio pues era batallarle ahí con lo del dinero para el traspaso y todo eso. Y duramos unos meses siendo socios, los 6, ¿no? Hasta que les terminamos de liquidar. Ahí pues les liquidamos. Y eran unos muy buenos amigos míos. Entonces, pues ya, les liquidamos. Y el día que estuvimos solos, Tocho y yo, ese día fue el día que empezaron el alcoholímetro en Guadalajara. Los toritos. Los toritos. Okay, No, fue un bajón que la verdad claro. sí nos asustó, ¿no? Digo, oye, pues no manches, ¿no? Sí, veníamos de una cultura muy diferente a la de ahora. Entonces dejó de salir la gente por el miedo de los toritos y todo. Entonces sí digamos que le empezamos a batallar un poquito, ¿no? Ahí con eso. Lo toman, ¿no? O sea, lo toman y dicen, ok, bueno, ahora sí que hubo corte, el traspaso ya es de ustedes. ¿Y qué deciden hacer? O sea, pensando en que la gente que puede estar escuchando este programa diga, ok, yo tengo la oportunidad de que me hagan ahorita un traspaso, no sé. Por lo que me dices y con este reseteo que fue el alcoholímetro, que sí fue muy marcado hay un antes y un después de esa parte en la vida nocturna de Guadalajara, ¿qué decidieron hacer? ¿Cuál fue la idea? Realmente mucha enseñanza, fue un proceso complejo. Porque es el alcoholímetro. Después cierran la calle. Cierto. Entonces, nosotros, o sea, cada peso contaba, ¿no? Pues era, autoempleo. Y pues la presión día a día aumenta, ¿no? Todos los que incursionan en esto saben, ¿no? La dificultad. Entonces, la confianza, ¿no? Que también plena de Luis hacia mí, pues me dejaba trabajar. Pero sí fue muy difícil. Y desde el principio ahí fue un poco lento, pero creo que eso dio las bases de lo que ahora es Peter Brown, que es lo que les mencionaba de ir a la comunidad. Entonces llegó me acuerdo, había unos cuates de Telmex y diario saliendo de trabajar le caían, un grupo grande. Había 3 grupos que agarraron el espacio como su lugar de confianza. Así es. Y después llega, recuerdo muy bien, José Chefo. El Chefo. Sí. Y veo, ¿no? Y me platica, yo tengo un desayunador aquí a unas cuadras y veo que empieza, ¿no? A frecuentar y pues le invitaba un mezcalito. Y así con las personas que yo veía, ¿no? Que tenían la conexión con el lugar. Entonces se fue armando una bolita
que la de chef era una bolota, ¿no? Por ahí también llegó el Versa, no sé si... No lo vi. También con una bolota, ¿no? Los Bizarro, Villanueva, y se fue creando eso. ¿Qué pasó? También una de las cosas que cuando llegué quité el nombre de afuera, ¿no? Porque yo siempre pienso que la gente es la que habla por el lugar, ¿sí? Uno puedes poner el letrerote grandote, luminoso, pero creo que le apostamos por ese tipo de identidad, que hablara la gente de boca en boca, y se fue creando. Fue un poco lento, digo, porque al principio sí, la verdad que no sacábamos. Yo prácticamente trabajaba todo el día, o sea, trabajé más que nunca y gané nada, sí. ¿no? Realmente muy poco. Me levantaba a hacer la cocina de ahí, era muy limitada, entonces todo se cocinaba en la casa. Me ayudaba mi abuelita, mi mamá, de ahí me iba al mercado de abastos y ahí a abrir. Y a aprender porque, o sea, no son chefs de formación ni nada, ¿no? Entonces, aprender a seleccionar la verdura, todo eso, la ¿no? cocina, digo, sencilla. Había unos, creo que de los platillos emblemáticos, el lonche bañado. Mi abuelita me decía, no dejes de batir la salsa porque si no, se pega. Ahí, o sea, y si se quema, ya valió, ¿no? Cambia el sabor. Entonces ahí me tienes, ¿no? Entonces yo no tengo muy buena retención a corto plazo. Yo apunto todo, siempre. Paso 1, paso 2, paso 3. Y así me tenías, ¿no? Viendo paso 1 y haciendo las salsas, haciendo la carne y todo. Y ya, se llegaba y pues se recalentaba las cosas. La cocina muy sencilla, pero pues sí, me tocó meterme a cocina, meterme a barra, estar en piso, hacer todo, ¿no? Contratabas a alguien y no iba el mero día, Sí, entonces claro. parte del show. Pero fue así, ¿no? Como un proceso enfocado principalmente a la comunidad, donde creo que nos dio esa conexión con ¿Y ellos. cómo se empiezan a dividir? ¿Quién hace qué? Pues mira, yo tenía todo el Teuyoc. Entonces de repente empezamos a hacer, había veces que yo tenía una motito y me acuerdo con una mochila de campamento, de repente me pasaba la lista y a veces iba Tocho o a veces iba yo en la moto y una mochila de campamento con las naranjas para los mezcales, que las cosas que necesitaban, Sí. y ya llegaba, la entregaba y yo ya me iba al Teuyoc, ¿no? Yo estaba de lleno en el Teuyoc y acá pues Tocho era el que estaba de lleno, ¿no? Él era el operativo, así que todo a todo, y yo en algunas cosas lo apoyaba, ¿no? Y yo tenía un poco más de experiencia en la operación, en varias cosas, pero como dice Tocho llegó y, a ver, vamos quitando esto, vamos quitando. Desde ahí se empezaron a quitar ciertos destilados o ciertos vinos que eran como más comerciales, y empezó a meter cosas que a lo mejor ya traía desde Portland, que algunos mezcales más artesanales, algunos tequilas, o cosas así, ¿no? Desde ahí como que empezó, y que era muy chiquito, ¿no? Perdón, ¿no? Que ahora es, ya lo ves, Sí. ya suena, ya está, pero hace 14 años era una locura sacar un tequila establecido, aceptado, comercial, y meter una propuesta, ¿no? Y si fue de repente ahí, ¿no? Que decíamos, sí, pero no, y entonces... Pues sí fue una apuesta donde yo me sentía cómodo, ¿no? Que como digo, ya lo había visto, como el tema de los productos locales, pues... Son aceptados, sí. Eran aceptados. Que también en aquel tiempo, en el norte, pues, era ese proceso, ¿no? Entonces, en Guadalajara, pues, olvídate, o sea, llegaban y me decían, ay, ¿no tienes tequila? No, pero tengo ay, no, a ver, ¿qué más tienes? Ajá. Y fue un proceso. Sí, ofrecerle un artesanal y que te diga, no, esas no, a mí no me gustan esas. No era, y siempre he dicho, no, cuando me decían, no, es que hay que educar, ¿no? Pues nosotros no venimos a educar, venimos a transmitir, ¿no? Yo les digo que es la palabra del agave, en donde nos sentimos cómodos, sin ser puristas. Creo que al final es cuestión de gustos, donde tú te sientas cómodo, pero sí fue una apuesta, ¿no? Con productos de Pedro Jiménez, de Esteban
La Venenosa, Fortaleza, productos de Cascawin, que Cascawin ya vino en la segunda etapa, porque todavía en ese tiempo creo que todavía no empezaba, y fue uno de los primeros lugares donde le apostamos. Sí. Quitamos un tequila posicionado, con buenos procesos, pero ya estaba posicionado, y le apostamos 100% a Cascawin, cuando no era Cascawin de ahora, ¿no? Actualmente, sí, justo con él platicábamos y él me decía, yo como Cascawin tuve que empezar al revés, yo no empecé en Anaquel, yo empecé en el barrio, ¿no? Yo empecé en la Americana. Gran acierto, ¿no? Y la caminaba con Tetsu, ¿no? Con su bartender. Eso me causó a mí un gran impacto. Me lo presentó Isaac, que era nuestro bartender. Y llega un japonés a hablar, pero me encantó el respeto y el manejo, ¿no? de sus herramientas, cómo hablaba del producto con un español limitado, pero que agallas, ¿no? De pararte enfrente de gente y hablar. Y lo probamos, nos invitaron a la destilería. Le dije, me late, me gustó el proyecto mucho, ¿no? Y de ahí... ¿Cómo empezó su clientela a recibir esta parte del cambio de productos y de irle agregando este tipo de nuevos productos que en general la gente no estaba en ese momento tan acostumbrada a verlos? Creo que fue como poco a poco lo que se inició, o sea, en Pedro Moreno, cuando estábamos, como dice Tocho, empezó a quitar algunas cosas y sumar otras, entonces poquito a poquito. Y ya cuando se hizo ya como más los cambios más drásticos, ya fue acá en Morelos. Ya fue cuando ya empezó, como dice Tocho, ya quitó un tequila reconocido para meter un Cascawin que nadie lo conocía, ¿no? Y llegaban amigos y no, prueba cabrón, te va a gustar. No, yo quiero, pruébalo. No sé qué. Y años después decían, güey, ¿qué razón tenías, cabrón? Todo el mundo que llegaba con el otro tequila a las fiestas, los güeyes, o fresas, o fiestas, o lo que sea, dice, ya llegan con Cascawin, cabrón, ¿no? Claro. O sea, y eso estuvo padre, pues, eso. Y la verdad, o sea, eso yo le decía a Tocho, no, es que cómo vas a quitar que es el que más piden, ¿no? Y Tocho, güey, concepto, vamos apostándole, no sé qué, ¿no? Y funcionó, ¿no? Y creo que algo que está bien padre, ya pensando como marca, es que en ese momento creo que ustedes, sin darse cuenta, estaban desarrollando un concepto de marca de los de los Brown, pues, ¿no? O sea, una identidad que se fue, ¿no? Consolidando, y que a lo mejor no estaba planeada de vamos a empezar a hacer esto para que en tantos años esta sea parte de nuestra identidad, sino ustedes, como lo van viendo y viviendo día a día, dicen, esto funciona, vamos a seguirlo haciendo. Efectivamente, no era la idea proponer y ser tendencia. No. Era donde me sentía cómodo. Claro. ¿Sí? O sea, con el tipo de personas, el trato, ¿no? que es de las cosas bonitas que me ha dejado esto, el conocer a gente de la industria, tequileros, mezcaleros, raicilleros, y ahí siempre me gustó, ¿no? Ese sentido. A mí me gustaría como resaltar algo que para mí es la base, ¿no? La base de todos los Brown Crow. La gente que hemos tenido, ¿no? O sea, tenemos gente o sea, Claudia Cornejo, que es nuestra gerente general ahorita, va a cumplir 11 años ya con nosotros, y es una persona que se puso mucho en la camiseta, ¿no? Y hay gente Isaac lleva 8 años, o creo que voy a cumplir 9, creo, 10. O sea, un montón. Son activos fijos ellos. ¿No? Aarón, Maggie. Muchísima gente que ha hecho realmente lo que es ahorita, ¿no? Y también en todos los proyectos, en casi todos los proyectos, sumamos a alguien que llegamos a tener una amistad con esa persona, que llega a sumar el proyecto, ¿no? Porque son varios proyectos que tenemos, pues de repente hay, no sé, varios socios, ¿no? Está Irene, está Víctor, está el mismo Chefo, que ahorita tenemos un proyecto con él. Ajá. Iniciamos con uno aquí en Pajarito, y ahorita en Barcelona, ¿no? Él allá, claro. Y es nuestro socio, y que inició, ¿no? Y que era gente que se enamoraba del proyecto, de la misma gente. Entonces, para mí lo más importante es la gente, ¿no? La gente que ha hecho todo eso. Que empezamos Tocho y yo, pero ahorita no somos Tocho y yo, somos sí, claro, ¿no? De hecho, creo que el equilibrio comienza a partir del ingreso de Cornejo. Como a los 4 años del proyecto, yo ya estaba saturado.
¿no? Para esas personas que inician sus negocios, yo a los 4 años ya no quería saber nada, no soportaba nada. Todavía no existía la palabra burnout, Sí, pero no, tú ya lo estabas sintiendo. Yo ya estaba. Y de ahí la importancia de aprender a hacer estómago y entender los procesos, ¿no? De repente el ego te juega malas jugadas y quieres, ¿no?, defender tu verdad o tus intereses. Y hay que bajarle. Y Cornejo a mí me ayudó bastante. O sea, ella es mi mano derecha, ella es operativa, la gerente general. Y con ella ya, a partir de ahí, yo creo que me costó un año pasado volver a agarrar la onda, ¿no? Sí. Pero sí es difícil. Vamos a... Perdón, me gustaría para el siguiente bloque hablar como de los problemas, ¿no? O sea, ¿qué hay en este momento, en estos momentos cuando no sé si les pidieron el local o no, se tuvieron que cambiar, como ese tipo de problemas a los que se enfrenta alguien cuando está en un proyecto que va creciendo o que lo dejas ahí o lo creces, pero todo lo que eso implica. Ahí pasó la magia. Hemos platicado como de esta parte romántica, bonita, y entonces nos juntamos y pusimos y vino... Pero la parte fea, la parte, o no fea, pues la parte difícil, ¿no? Ahorita estábamos platicando de, les piden ese local donde estaban, al cual ustedes ya le habían invertido tiempo, cariño, dinero, ¿no? Y los ponen en una encrucijada, ¿qué hacer? Y toman la decisión de moverse, ¿qué hicieron? ¿Qué pasa en ese momento? Digo, sí, ahí... Cuando pasó eso, nos habían dicho, o sea, desde que entramos, no, pues es que el contrato está por 4 años y no hay problema, y vamos a renovar y no sé qué, ¿no? Cuando nos dicen, no, pues ya nos quedan, no creo si, como 6 meses, ¿no? Y es más, nosotros estábamos todavía no terminamos de pagar el préstamo que habíamos pedido para este Peter Brown, ¿no? Ajá. Y nos dicen, pues tienen que salir. No, pues Tocho y yo, yo tenía una motito, en la motito empezamos a irnos por todas las calles, ¿no? Si estás hablando que eso fue como en 2015, como en 2015, y en moto a ver locales, y empezamos a ver este local, pues hay que ver, y así, muchísimos. Y un día, donde estamos ahorita en Morelos, nos dice una amiga, oye, pues un amigo mío tenía el Gallo, que está cerrado, se llamaba Café El Gallo, me parece, y habían sido como 2, 3 negocios, y antes fue un asilo, ¿no? O sea, había pasado. Sí. Entonces, estando ahí en el Peter McCoy ese día, pues me dice, háblale. Y le hablamos, y él me dice, no, pues nos vemos el lunes para que lo vean, sí. Y así conseguimos el de Morelos, ¿no? Fue otro traspaso que nos traspasaron, pues como el local y la licencia, ¿no? Y la verdad, lo que decimos es que fue una bendición, porque si no nos hubiéramos quedado donde estaba. Y al momento de cambiarnos acá, pues fue crecer, sí. Hacerlo a nuestra medida, nuestra barra, o sea, todo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando empecé ahí, empezamos como la obra negra y todo eso, me acuerdo que necesitábamos para un préstamo un aval, y yo necesitaba a mi hermana, le dije, oye, ven para que veas y ayúdanos, ¿no? Y ya para que veas lo que estamos haciendo. Y entró y me dice, Luis, ¿es que aquí qué? O sea, aquí, ve eso, está todo sucio, claro. ¿Qué vas a hacer? Y le digo, no, es que mira, aquí va la barra, y es que aquí atrás va esto, y así. Y me dice, ay, Luis, no, pues sí te firmo, pero, ay, Luis, a ver cómo. Y ahorita me dice, Luis, neta, o sea, qué chido que lo hiciste, ¿no? Es que en ese momento ustedes ya lo imaginaban, ¿no? O sea, el otro ya estaba puesto. Ajá. Y lo fueron. Ustedes ya lo crearon, pues. O sea, lo que decíamos, el primero fue un Frankenstein, pero ya lo agarraron así. Ustedes construyeron su propio Frankenstein, ¿no? Su propio monstruo. ¿No? Que te platicaba que nos trajimos cosas del otro, como el techo, o sea, todo lo que pudimos reciclar lo hicimos. Porque realmente nos cambiamos, pero no estábamos como capitalizados, ¿no? O sea, estábamos al día. No, pues todavía debían un préstamo. Y debíamos el préstamo, exacto. Entonces decíamos, pero algo que creo que siempre los dos coincidimos es que creímos en el proyecto. O sea, con todo, con esas deudas, a mí nunca me había gustado deber un peso. Y es parte de la experiencia, ¿no? Te va ayudando a generar estómago, y ya después me súper acostumbré, ¿no? A jugar, ¿no? Yo le ayudé. Pero es un riesgo.
es un riesgo que si no te animas, o sea, creer en tu proyecto, intentarlo, salir de la zona de confort, pues no va a pasar, ¿no? Entonces ahí nos llevamos el piso la madera del piso del viejo. Son las mesas. Las hicimos mesas, las hicimos el marco del espejo, el techo nos lo llevamos al techo de la azotea y no, reciclamos todo lo que pudimos, porque no era un proyecto hecho a base de billetazos, ¿no? Realmente seguía siendo un proyecto pequeño. Nosotros teníamos la intención de, o sea, sí, fue como 2 meses antes que nos avisaron y ya conseguimos el local y empezamos la construcción y todo. Y dijimos, bueno, traspasamos y abrimos al día siguiente, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Pues cuando nos clausuran por un movimiento en un techo y nos clausuran, ¿no? Entonces, pues nos cambiamos y duramos yo como 2 meses. Y volvíamos a lo mismo de la gente. Los meseros y todo, le dijimos, pues vénganse, y nos ayudaron a pintar, todo lo hacíamos nosotros. Me acuerdo un domingo en una camioneta llevando pero todos los meseros, órale, un domingo cortamos el techo y nos lo llevamos así por la calle de 6x6, por la calle para ponerlo en el techo de arriba. Teníamos los refrigeradores llenos de chelas, pues nos quedábamos a echar chela. Hicimos esa comunidad con el personal que está, ¿no? Que creo que también habiendo estado ya en varios proyectos, es una de las cosas más difíciles que puede haber, ¿no? O sea, hacer esta comunidad, tanto externa, pero también la comunidad interna, ¿no? O sea, gente que les ayude a hacer cohesión, ¿no? O sea, que no digan, ay, güey, tú me quieres pagar con cervezas, ¿no? Ajá. Sino ellos entendían cuál era el objetivo. Decían, yo sé que si sigo aquí, ¿no? Lo que decías de Claudia, ¿no? O sea, yo sé que si sigo aquí y participo en esto, viene algo más donde estoy incluida, pues. Claro. No soy solo una... No me van a usar para lograr lo que ellos quieren, sino ustedes están siendo consecuentes. No somos perfectos, pero siempre la intención ha sido la mejor. Y para mí el factor humano, ¿no? Que coincidimos también es sumamente importante. En aquel tiempo también me estaba acordando de Flor, que todavía sigue. Creo que ahí nada más es Flor y Cornejo, que han estado, ¿no? en diferentes proyectos, pero son de casa. O sea, hay una amistad, hay un vínculo, se vuelven familia. O sea, realmente se vuelve una amistad bonita. Y para mí ahí está el hablar de frente. Aunque uno se equivoque, oye, ven, vamos a platicar, ¿no? Si hay una situación X, algún desacuerdo o algo. Y eso creo que ha ido fortaleciendo todo este proceso. Y sí hay rotación, pero creo que en comparación con lo que pasa allá afuera es mínima, ¿no? Con ustedes sí sucede algo, y porque yo lo vivo, que vas un mes y puedes dejar de ir 4 meses y es muy probable que te vuelvas a encontrar al mismo personal. Claro. Y hay lugares a los que fuiste 1 vez, 2 veces y crees que ya conocías al personal y regresas a los 15 días y ya no está, o el que estaba ahí te lo topas en otro bar, y ustedes creo que sí tienen esta parte de escuela. Yo ya me atrevería a decirlo, igual que el grupo de los de Palreal, que han generado comunidad, gente que tú ya después la ves que abrió su proyecto, pero está replicando lo que aprendió con ustedes porque le hace sentido el cómo lo han ido llevando, ¿no? Y creo que esa parte es bien difícil de lograr en estos días de tantos proyectos. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se dan cuenta? Digo, ya traían esta parte de comunidad, pero hubo un momento que lo adaptaron y ya es parte de su filosofía. Yo les digo, hago la referencia, cada proyecto, o sea, si es 2 años, es un niño, el equivalente a un niño de 2 años. 4 años, 5 años, por ejemplo, tenemos ahorita un adolescente, ¿no? Que es Peter Brown. Y en esos procesos, en ese aprendizaje que también uno no termina de aprender, no es que ya tenga todas las respuestas, hemos tratado de fortalecer algo que tenga calidad laboral, ¿sí? Empezamos proyectos como clases de inglés internas. Okay. Tenemos ahorita también una dinámica con una psicóloga. Entonces va temas de salud emocional, que para mí es fundamental. Sí. Que también es interno.
le apostamos mucho a la capacitación y con estos vínculos que tenemos con con la industria, ¿no? Nos invitan, entonces ahí creas vínculos, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho que todos somos iguales, solamente con diferentes responsabilidades. ¿Sí? Entonces, ya, o sea, en la fiesta, pues, nos morimos de risa, nos llevamos y todo, pero ahora de la chamba tiene que haber un respeto para todos lados, de aquí para allá y con sus compañeros y en general. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible a nuestro alcance y creo que en esa comunicación sencilla, ¿no? Frontal, se van creando esos vínculos con las personas, unas conectan y cuando no, a ver, entender que esto es un círculo, ¿no? Para muchos cuando traen las pilas, ¿no? Y quieren trascender o quieren, y han salido personas con mucha capacidad de los Bronco. Realmente me da mucho orgullo, ¿no? que ahora los veo, digo, fregón. Personas que inician sus negocios y que pues se ve, ¿no? Está Cosme, está Ale Aguinaga de Gallo, Oli, o sea, personas que no se han quedado, ¿no? Siguen aprendiendo, siguen transmitiendo y pues me da mucho orgullo. Decías, perdón. Decías de los problemas que hubo, ¿no? Cuando nos clausuran, yo me acuerdo que cuando nos clausuran, ya había una gente que nos escribía, ¿cuándo van a abrir? En el nuevo proyecto, me acuerdo, hablábamos de Chefo, de un grupo de varios, era Chefo, Erandi, Claudia Méndez, Ceci que ahorita está con nosotros en Barcelona, y que nos escribían, ¿cuándo van a ir? Nos vamos a ir con pancartas para que ya abran. Y de hecho, el día que abrimos, el primero, al día siguiente de la primera fiesta que hicimos, fue con Chefo, que fue su cumpleaños, un 14 de febrero, y con todo ese grupo, de gente, claro. ¿No? Y estuvo, es padre, ¿no? Y después vino la pandemia, que la pandemia fue un para todos, ¿no? Para todos, pero yo quiero resaltar algo ahí, digo, el hecho que cuando nos piden el local fue una oportunidad de crecimiento y así lo vimos y así crecimos, ¿no? Cuando fue la pandemia, yo quiero resaltar, cuando teníamos una junta que pensábamos que iba a ser 15 días y todo, en ese entonces no éramos tantas personas, a lo mejor éramos unos 40. Me acuerdo de haber tenido una junta y hablando y dijimos, ¿saben qué? Pues ahorita no podemos tener a todos y vamos a tener a unos les pagamos, pero el día nada más como una persona que se queda a dormir para que no haya robos y poderles pagar y buscar cómo, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en la junta y de repente, porque pues está complicado, y de repente el mismo Cosme se levanta y dice, oiga, pues yo, para los que no tengan, yo tengo un cuarto en mi casa, véngase quien quiera, no hay bronca. Y otros, no, pues yo no vengo a trabajar, yo me puedo ir a mi pueblo, para que vengan los que tienen hijos, los que tienen que pagar una renta. O sea, un apoyo entre ellos, sí, que claro. La neta, yo dije, hey, esto está padre, ¿no? Pero fue la misma gente que se empezó a pagar, porque nosotros decíamos, no les podemos pagar a todos, sorry. Y son 15 días y todo. No, y una incertidumbre, meses, ¿no? Una incertidumbre terrible. No, y sacábamos de la tarjeta de crédito, ¿no? Para poder pagar lo que nos permitía el cajero, ¿no? Sí, el apoyo de mucha gente hubo y eso estuvo padre, ¿no? Y digo, y problemas siempre va a haber y que no hay para nóminas, para todo eso, pero ya cuando ves la realización de estos proyectos, se siente muy padre. Me gustaría que me contaran siempre, ¿no? En los restaurantes, en los bares, está este término 8-5 y 8-6, ¿no? Yo considero el 8-5 como lo que sí hay que hacer, lo que hay que empujar, y el 8-6, qué cosas ustedes pudieran hacer así como una lista en esta parte, pensando en lo que decía de gente que pueda estar escuchando este espacio y que le digan, no, esto no lo hagas, o sea, este tipo de cosas que mucha gente sí piensa que no, es que esto no debe hacer, y otras cosas que sí son lo tienes que hacer sí o sí. O sea, puedes entrar tú y pensar que eres capaz de ser un gran administrador, pero no lo eres, entonces o necesitas un contador, o sea, como ese tipo de cosas que ustedes ya dicen, si hoy yo me regreso, ¿qué cosas hubiera empezado desde aquel día que me hubieran hecho menos estómago, ¿no? Gastar menos estómago. Ir a terapia. Para mí ahí está. Creo que me pudo haber ahorrado bastantes emociones mal dirigidas.
porque uno se deja llevar de acuerdo a su experiencia, pero al final el chiste es construir, el chiste es crear, es intentarlo, ¿sí? Entonces, yo tengo la fortuna de tener buenos socios, ¿no? que realmente en lo humano y en lo profesional son increíbles, pero si desde mi persona, o sea, de mí para ellos, atenderme yo, ¿no? O sea, ir a terapia y cómo poder controlar las emociones. Para mí eso es fundamental, ¿no? Y lo demás, que se intente salir de la zona de confort, ahí está la magia. O sea, yo creo que con miedo, hacerlo, no importa. Claro, tener un análisis, un general de lo que quieren hacer, pero es intentarlo. Eso al final va a traer información, y de ahí te va a llevar a otro. O sea, no siempre te va a pegar a la primera o luego, ¿no? Y creo que somos un ejemplo de eso, que fueron años como para poder tener una estabilidad en todos los sentidos. Yo creo que hacer las cosas con amor, que te gusten, ¿no? Porque muchísima gente dice, voy a abrir un bar porque me la va a pasar de fiesta. No, o sea, de veras, ahora sí que a veces nos tocaba trabajar 16 horas al día, ¿no? Y que se tapó el baño, pues órale, Tocho, al destaparlo. Yo de repente sé muchas cosas como de arreglar y de electricidad. Y un domingo, oye, pues que no hay agua. Órale, Luis, pues vente donde estabas a arreglarlo, ¿no? Pero hacer las cosas con amor, como decía Tocho, es nuestro bebé, ¿no? Y no hacerlo nada más por dinero, pues. Obviamente todos necesitamos dinero, sí, y todo, pero que disfrutes lo que estás haciendo. Y siempre, yo creo que también alimentar el negocio siempre, porque muchos negocios, es un boom, ya lo dejo ahí y ya no le metes nada, ¿no? Nomás le sacas y ya la gente deja de ir y es cuando los negocios van para abajo, ¿no? Creo que es importante estar ahí, estar alimentando, estar viendo qué más le hace falta a tu bebé, pues, ¿no? Va creciendo, sí, claro. Es cambiarle una cosa, ponerle algo nuevo, todo eso, ¿no? Y ser realista. Algo no funciona, a veces duele mucho. A mí me dolió cuando cerré el Teuyoc. O sea, yo lo lloré y fue algo, mi bebé de muchos años y cerrarlo y todo, fue muy difícil, pero vinieron cosas mejores, ¿no? Aprendí y de ahí, con Tocho, que tenía virtudes que a lo mejor me faltaban a mí, fue ese complemento que es lo que ahorita nos ha logrado estar donde estamos y lo que nos falta, porque es complicado, ¿no? Pues es un gusto escucharlos. Creo que por algo esta entrevista se postergó bastantes años, porque creo que lo que están aportando en términos, o sea, no solo de contar de su proyecto, sino en términos de todo lo que están diciendo como experiencia, ¿no? Lo que decían, creer en el proyecto, la identidad del personal, el factor humano, hacer comunidad, hace mucho sentido cuando uno va a uno de sus lugares y lo puede vivir. Entonces yo sí los quiero invitar a que vayan y conozcan los proyectos de los Brown Co. Síganlos en sus redes sociales para que vean los proyectos en los que están, en dónde están, hasta tienen por ahí uno en Barcelona y unos cuantos proyectitos aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Digo, ahí supongamos Farmacia ahorita, Pérez, ahorita que hablabas de eso, también vino a partir de la pandemia de un problema muy fuerte. Nos abrió la oportunidad de tener Farmacia también. Lo abrimos con lo que teníamos, ¿no? Nos salvó Farmacia. Y fue con meses de corona y ya, y con lo que teníamos. O sea, entonces, siempre hay una oportunidad ahí, ¿no? Sí. O sea, pues muchísimas gracias, Tocho, Luis. Gracias, un gran gusto de tenerlos aquí en Tour Gourmet. Síganlos en sus redes sociales. Ahí búsquenlos con el término de Peter Brown y seguro les van a aparecer todos los demás proyectos en los que están. Yo soy Jorge Ursúa, también sigan las redes de Tour Gourmet, @TG Tour Gourmet. Y esto fue Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1 de FM. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1.